De mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a quitar tengo que quitar todo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer desde versículo 1. Dice: pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel eunuco a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eunuco cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en esta mañana volvemos a tu presencia porque sentimos la necesidad de ti. Sabemos, Padre, que nosotros siempre necesitamos de tu presencia. Juan nos decía que separados de ti, nada podamos hacer. Y Padre, nosotros somos conscientes de esta verdad. Y Padre, buscamos en esta mañana tu presencia con nosotros, la guía del Espíritu Santo, para que podamos, Padre, compartir tu palabra, podamos entender tu palabra y, Padre, podamos llevar tu palabra en nuestros corazones en esta mañana. Padre, ayúdanos a entender las cosas que son difíciles para nosotros y, Padre, queremos que tu palabra sea de bien provecho para nuestros vidas en esta mañana, para animarnos, para, como dice en 2 Timoteo 3, para que la palabra de Dios el fin de ella sea para que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Padre, hombres y mujeres perfectas, enteramente preparados. Padre, eso te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén.
Hermanos, en este mañana, parece que no es 5 y tengo 5 y 6, pero tengo, perdón, es error mío. Entonces, en esta mañana vamos a mirar esos 12 versículos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice en esos primeros 2 versículos, el apóstol Pablo dice a los de Tesalónica, él dice, pero con respeto a la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él. Entonces es obvio que vamos a reunirnos con Él. Estamos esperando la reunión con el Señor Jesucristo. Él les había hablado en la primera carta que vamos a estar para siempre con el Señor. Es una promesa del Señor que el creyente va a estar en su presencia. Y él dice en versículo 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como seres humanos, tenemos dos tendencias y de pronto tenemos más, pero hay dos que yo quiero tocar en esta mañana. Ir a los extremos, ¿cierto? Nosotros anoche hablamos de unos extremos, ¿cierto? De nuestros hijos. A veces los cogemos y los tratamos como que los que estaban anoche. ¿Qué dije yo? Porcelana, ¿cierto? Como envolvemos en algodón y los tenemos, no los, ¿cierto? Que los protegemos como, ¿cierto? Y no, sí, como porcelana, ¿cierto? Los protegemos. El otro extremo es que les demos toda libertad para hacer todos los peligros y no hay control, ¿cierto? Y el niño puede meter el destornillador o el cuchillo en la toma y se llama, hágale para aprender que no lo puede hacer 2 veces, ¿cierto? Ahí no importa el shock que va a recibir, pero para que aprenda, ¿cierto? Entonces, los dos extremos cuando nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero hay los extremos. Y el otro es el inconformismo. ¿Cierto que sí? ¿Somos muy inconformes o no? ¿Por naturaleza? Sí. El tener otra opinión. El uno dice que es gris y el otro dice que es otro color, ¿cierto? No importa si es rojo o amarillo, pero tenemos el inconformismo, los extremos y el inconformismo. Ese es nosotros. Yo soy igual, no, tranquilo, no estoy diciendo, ¿cierto? Tenemos esta tendencia del inconformismo. En la iglesia de Tesalonicenses había igual, en el tiempo de Pablo estaba igual. Pablo decía una cosa y otro llegaba y decía otra cosa, ¿cierto? Y eso es lo que pasa aún en la iglesia hoy día. Uno dice una cosa y otra viene y dice, no, eso yo no estoy de acuerdo con esa porque no sé qué, no sé cuánto, y empezamos a tener diferencias. En Tesalónica, Pablo les había enseñado que de la venida del Señor, y tenemos en capítulo 1, versículos de la primera carta, 9 y 10, Pablo les dice que ellos esperaban, dejaban los hilos y la vida pasada y ellos esperaban ¿qué? ¿Qué esperaban ellos? En la primera carta, al Señor Jesucristo
Miramos, capítulo 1, versículo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, de quien os librará de la ira venidera. Ellos esperaban al Señor Jesucristo. Él les había enseñado de la venida del Señor Jesucristo, porque si Él no les había enseñado, ellos no hubieran sabido de eso, ¿cierto? En capítulo 4, versículos 13 hasta capítulo 5, versículo 11, Él les había enseñado de la venida del Señor, que el Señor venía como al cielo para recibir a quienes. ¿Quiénes primero? Los muertos en Cristo. Y después, ¿quiénes? Los que quedaron. Pero todos estaremos reunidos en los cielos para estar con Él. Y estaremos para siempre con Él. Eso es lo que Él nos dice. Él les había enseñado a ellos estas cosas. Él les había enseñado a la iglesia de Tesalonicenses. Y unos meses después de que Pablo había salido de la iglesia, porque no es tanto tiempo desde la salida de la primera carta a la segunda carta de Pablo, entre los dos cartas, no es tanto tiempo. Y en este tiempo había llegado uno diciendo algo diferente, pretendiendo ser el apóstol Pablo. Firmando la carta aparece como el apóstol Pablo, diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido. Pablo les había enseñado de la venida del Señor que era todavía por venir. Este individuo, estos individuos estaban enseñando que el Señor ya había venido. Pablo les ruega que no sean fácilmente movidos de lo que él les había enseñado. Que mantengan sus ojos puestos en Jesús, esperando de los cielos al Señor Jesucristo. Ellos necesitaban ser firmes en sus convicciones, no fluctuantes. Y muchas veces nosotros, cualquiera que viene con otra rama de doctrina, otra enseñanza, y de, uy, sí, es verdad, yo nunca había visto esto antes. Y nosotros como ovejas atrás del trasquilador, ¿cierto? Y creemos todo lo que nos dicen porque suena muy bonito. Y eso es lo que había pasado en la iglesia de Tesalónica. Hay los que hoy siguen perturbándonos sobre la venida del Señor. Mateo nos advirtió de los falsos cristos en los últimos tiempos. Y hoy día no solamente hay uno o dos o tres, hay miles de estos que andan diciendo que yo soy el Cristo y arrastrando gente atrás de ellos, diciendo que son el Cristo. Y Mateo nos dice, si salen diciendo estos, que no debemos seguirlos, ¿cierto? Pero la gente sigue a estos. Viven vidas inmorales de pecado y la gente atrás de ellos. Hay los que dicen que el Señor ya ha venido
Y el mundo va a seguir mejorando hasta el día de la perfección. Esta es una doctrina que anda en el mundo hoy. Y muchas de las iglesias, bueno, el tradicional tiene este pensamiento. La iglesia tradicional va con este rumbo. Que el mundo va mejorando y cada día más va a mejorar y va a mejorar y hasta que el mundo llega a una perfección, estado de perfección. Y aún en iglesias evangélicas o supuestamente evangélicas hay estas enseñanzas. Se llama el pretismo, que creen que el Señor Jesucristo vino en el año 70, cuando fue destruido el templo y que el mundo ya está mejorando y mejorando. Y hay tantas otras doctrinas que están rodeando que el Señor ya ha venido. Tenemos uno que vienen a tocar nuestras puertas que dicen que el Señor vino en 1914 o por ahí. Recuerda el año que nosotros íbamos antes de venir a Colombia en 1993, como octubre de este año, un señor estaba diciendo a su congregación que el Señor iba a venir. Yo recuerdo que era una fecha en octubre. Y él había anunciado públicamente al pastor de esa congregación que el Señor iba a llegar a medianoche, tal noche. Y toda la congregación estaban ahí en la iglesia esperando la venida del Señor. Y los camarógrafos de las noticieras estaban ahí. Era una iglesia, el salón estaba en segundo piso. Y ellos con las cámaras ahí esperando ver la gente desaparecer. Y como a las 2 de la mañana el pastor, como un poquito avergonzado, tenía que bajar diciendo de pronto hice un error. Pero nunca hemos visto cumplir en la historia las indicaciones que los profetas del Antiguo Testamento y Pablo los dijeron. Tres cosas para rescatar de ese versículo 3. Nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La posibilidad de que se engañe, de ser engañado sobre la venida del Señor. ¿Es posible que seamos engañados por la venida del Señor, sobre la venida del Señor? ¿Cierto que sí? Y muchos están siendo engañados hoy, han sido engañados en el tiempo. El engaño ha sido la herramienta más efectiva del diablo desde Edén. ¿Sí? Él engañó, dice en Timoteo, engañó a Eva, ¿cierto? No, a Adán, ¿cierto? Engañó a Adán. No, engañó a Eva. Eva engañó a Eva. Y sigue siendo su instrumento favorito en el día de hoy. ¿Cierto que sí? Él sigue engañando a nosotros, tratando de engañarnos. El Señor no viene antes que venga la apostasía. Dice, eso es lo que dice. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que dice Pablo a ellos.
Y la tercera cosa que él dice aquí es no tiene que, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay tres cosas que vemos aquí y Satanás sigue engañando. Satanás está engañando. Pero hay dos cosas que tienen que suceder al mismo tiempo antes que el Señor venga. El Señor no vendrá antes que venga la apostasía. La iglesia ha sufrido la apostasía en tiempos pasados. ¿Qué pensamos? ¿La apostasía existe en la iglesia hoy día? ¿O ha existido en la iglesia, en la historia de la iglesia? ¿Es algo nuevo o algo que... es algo que siempre ha existido? ¿Estamos de acuerdo o no? Hay personas que apostatan de la fe. Apostasía quiere decir defección de la fe. La iglesia estaría llenos de personas incrédulos. La iglesia estaría llena de una apostasía. Y pensando en la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 a 22, nos habla de la iglesia de Laodicea. Y habla de, bueno, la iglesia tenemos las 7 iglesias de Apocalipsis. Y la iglesia de Laodicea es la última de ellos. Y cada una de estas iglesias es una iglesia local que funcionaba en aquel tiempo, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Era una iglesia actual, no es una iglesia mística, una iglesia que era un invento, no, ni profética, pero tenía una aplicación profética también. Y yo creo que podemos pensar en esa iglesia como la última iglesia del tiempo antes de la venida del Señor. Es la iglesia popular del pueblo. Aún la palabra Laodicea significa del pueblo. Es una iglesia que bueno, cuando leímos la palabra RPC, ¿alguien me puede decir qué significa RPC? Un profesor, uno que sabe de historia, de geografía, de ciencia. ¿Ah? Hemos escuchado de la República Popular de China. ¿Sí? Pero no hemos escuchado la Iglesia Popular del pueblo. ¿Hemos escuchado eso?
no hemos escuchado, pero tristemente esto es por lo que podemos hablar de la iglesia de Laodicea. Es una iglesia, vamos a leer porque es interesante. Miren lo que dice. Capítulo 3, versículo, vamos a resaltar unas cosas de esta iglesia. Versículo 17. Dice el ángel del Señor, dice a esta iglesia, tú dices, ¿quién dices? ¿Quién está diciendo? La iglesia. Tú dices. ¿Y qué dice la iglesia? Soy rico. ¿Qué más dice la iglesia? Y me he enriquecido. ¿Quién le ha enriquecido? ¿Ah? Ella misma. No tiene nada que el Señor. Es que ella misma se ha enriquecido. Ella es la que es la grande. ¿Cierto que sí? Y de ninguna cosa tengo necesidad, ni de Dios. Es que yo puedo hacer todo. Yo soy el autosuficiente. Si yo me pongo a hacer las cosas, yo los puedo hacer. Eso suena como algo que escuchamos hoy día. ¿Y qué más dice? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice Dios. Necesitando de la gracia de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Hermanos, nos dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses que la venida del Señor no vendrá sin que antes venga la defección. De la fe. De la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Hay una defección de proporciones nunca visto en la historia de la iglesia por venir. Yo creo que eso es lo que Pablo está dándonos a entender aquí. Hay una defección que nosotros no hemos visto en la historia. En toda la historia hemos visto, en cada dispensación, podemos decir, en cada tiempo donde Dios ha tenido que venir a juzgar el mundo, nunca hemos visto grandes cantidades de personas salvas. ¿Cierto? Cuando Dios salvó a Noé, ¿cuántas personas fueron salvos? 8. Y en toda la historia, aún la nación de Israel.
Y parece que vienen tiempos cuando muchos de los que creemos ser creyentes no son en verdad creyentes. Van a ser apóstatas. Que van a defectuar de la fe. Como dice en Mateo capítulo 7, ¿cierto? Señor, Señor, ¿qué hacemos? En tu nombre echamos fuera demonios. Y hermanos, yo no estoy hablando nada mal de ninguna iglesia. Yo estoy hablando a ustedes. Porque es posible que hay personas que cuando el Señor dice, llega el día y usted va a decir, Señor, Señor, pero mire, yo prediqué, yo hice esto, yo hice aquello en el local bíblico de Tuluá. Señor, yo tuve un ministerio, y el Señor le va a decir, o de pronto antes de llegar a ese día, vas a defectuar de la fe. Segunda cosa que nos dice es que antes de la venida del Señor tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el mismo. Está hablando del mismo persona, no está hablando de dos, está hablando del mismo. ¿Habrá antes hombres de perdición en el mundo? ¿Sí? Yo puse algunos. Neón. ¿Sí? ¿Verdad el empalador? De pronto ustedes nunca han escuchado de estos, pero los de historia de pronto han escuchado. Iván el Terrible, el Cheo, ¿cierto? ¿No? Maximilien de Robespierre, un francés. Todos conocemos de Adolf Hitler. Y en tiempos modernos, Saddam Hussein. ¿Han sido hombres de perdición? Hombres, hijos, hombres de pecado, hijos de perdición. Hombres malos. Pero hay algo particular de este personaje y este hijo de pecado, hijo de perdición. Alguien diferente, algo diferente de este. Que significa o que nos muestra que la venida del Señor no ha venido todavía. Aunque han venido al mundo muchos hijos de perdición, hombres de pecado. Nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis
que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Este personaje se va a pasar por ser Dios. El pueblo lo va a adorar y hacer culto a él. Él se va a sentar en el templo de Dios en Jerusalén. El único aparte de Nerón que en este tiempo desde Cristo, de esos hijos de perdición, ninguno no ha tenido templo en Jerusalén. Todos esos otros no había templo en Jerusalén. Nerón destruyó el templo de Jerusalén. Pero ninguno de los otros en su tiempo había templo. Nosotros sabemos de la escritura que Israel va a construir un templo. Todavía no está construido. Antes de Cristo había un hombre, Antíoco el cuarto Epífanes. Él sí se sentó en el templo, profanó el templo. Pero este es antes de Cristo. En Daniel capítulo 11 nos habla de este que viene, que va a sentar. Lo que Pablo nos dice acá. Entonces, la venida del Señor todavía no ha ocurrido. El Señor todavía no ha venido. Eso significa que nosotros todavía estamos esperando la venida del Señor. ¿Cierto que sí? Y él dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo les había enseñado antes estas cosas. Sabemos, antes hablamos que Pablo estaba 3 semanas con ellos enseñando. Y Pablo les había enseñado esto. Y en capítulo 2 nos dice, en capítulo 2:5, el versículo anterior, él nos dice que él les había enseñado esas cosas. Y él dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. Es obvio que el detenido es el hombre del pecado, ¿cierto? El detenido es el hombre del pecado, el hijo de perdición. Lo que no es tan obvio es quién es el que lo detiene, ¿cierto? Para nosotros no sabemos, no dice. O quién tiene algo que tiene claro quién es. No nos dice. Los de Tesalónica sabían bien, porque Pablo les había enseñado. Él les había dicho antes. Pero versículo 7 nos da un poquito de luz, yo creo. Algo. De pronto no podemos estar como 100% seguro, pero creo que nos da un poquito de luz. ¿Está en acción la iniquidad en el mundo? ¿Creemos que está en acción la iniquidad en el mundo? ¿Sí? ¿El pecado está aumentando en el mundo? ¿Sí? Cada día el pecado aumenta, la maldad aumenta en el mundo o no. Estamos conscientes de eso, ¿cierto?
¿quién al presente detiene la iniquidad? La pregunta del millón. ¿Cierto que sí? Dos posibilidades, creo yo. Puede ser equivocado, pero los voy a poner. El creyente, la presencia del creyente en el mundo y ahora el Espíritu Santo. Y los dos están ligados. ¿Cierto que sí? Porque son ligados. Porque el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿O no? ¿El Espíritu Santo mora en usted si es creyente? Sí. La Escritura nos dice. La Escritura dice que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Él. Usted es templo del Espíritu Santo. Oiga, qué bello, usted es un templo. Nosotros como iglesia somos templo. Creemos esto, hermanos, que nosotros como un cuerpo unido, un cuerpo juntos, somos un templo. No estoy hablando de esas cuatro paredes, estoy hablando de nosotros, las personas. Como creyentes, somos un templo. Donde mora el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Si los creyentes ya no están y no hay donde morar el Espíritu Santo, ¿quién detiene la iniquidad? Vamos a tener una avalancha de pecado. Mire, usted solamente tiene que mirar a veces los blogs en internet, cuando hay en YouTube o cosas ahí, cuando hablan de cosas y unos temas ahí, y uno ve gente incrédulos, personas no creyentes, empiezan a hablar cosas ahí. Ustedes cristianos, ustedes son una plaga, ustedes, mejor dicho, a veces uno queda asombrado y uno ve a veces donde la gente, cuando hay alguien predicando en la calle y esto es de la, sí, eso es del LT. Bueno, yo nunca puedo recordar esas letras, pero bueno, los del arco iris. Cuando ellos llegan ahí y lo que sale de sus bocas, oiga, es horrible. Y como tratan los cristianos por tener una opinión, si la opinión suya no es de ellos, usted es una plaga. Imagínese si nosotros no estamos. ¿Cómo va a ser este mundo en que vivimos? Hermanos, los niños no van a ser protegidos por nadie. Los bebecitos, este bebé que está atrás, para uno de estas personas que está perverso, un bebé así no es, un bebé así es libre, me ayudan, en inglés decimos fair game. Uno puede aprovecharse de este bebé. Si usted es un pervertido, un pedófilo,
Perdóname, no sé todo eso. Tengo problema con esas palabras en inglés, menos español. Y uno no quiere pronunciarlo, ¿cierto? Porque son de carácter tan perverso. Imagínense, hermanos, cuando no hay nada para detener eso en el mundo. Hermano, es una indicación, versículo 7, porque dice, ya están en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es una indicación que el hombre de pecado sea manifestado próximo al rapto. Yo sigo creyendo en el rapto de la iglesia. Algunos no creen en el rapto de la iglesia, creen que la iglesia pasa por la tribulación. Yo creo en el rapto de la iglesia, no porque yo no quiero pasar por la tribulación. Y algunos dicen que nosotros que creemos en el rapto de la iglesia estamos temerosos de pasar por la tribulación. Esa no es la razón. Yo creo porque la escritura, por lo menos hay 14 razones por lo cual que yo veo, por lo cual hay una diferencia en el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor después de la tribulación. Y uno de ellos según 1 Tesalonicenses capítulo 4, 11 a 18, 13 a 18, porque dice que los muertos resucitarán primero y después los vivos. En la segunda venida, después de la tribulación, los vivos no resucitan. Los vivos pasan al milenio, porque son los justos que salen de la tribulación. Y ellos pasan a vivir los 1000 años. Pero en 1 Tesalonicenses 4, los muertos y los vivos que salen de la iglesia resucitan. Y esa es una de las razones, pero hay 14 que yo encuentro en las escrituras y no tengo tiempo. Pero la iglesia es arrebatada. El Espíritu Santo, que solamente ha permanecido constante en el tiempo de la iglesia, obrará en una manera particular para el tiempo de la tribulación. Este tiempo de la iglesia, desde Pentecostés hasta ahora, hoy día, es el único tiempo en la historia que el Espíritu Santo ha morado constantemente en los creyentes. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moró a ratos, a tiempos, para cumplir el propósito en la vida de ciertas personas. David, Salomón, Samson, Samuel, Saúl, Isaías, todo eso, el Espíritu Santo estuvo un tiempo para cumplir un propósito en sus vidas. Pero en la iglesia, el tiempo de la iglesia, como yo siempre les he dicho, ¿cierto? Nosotros vivimos en el mejor tiempo. Y el Espíritu Santo mora en el creyente. En la tribulación van a ser creyentes, pero van a tener que morir o sufrir tremenda persecución por su fe. El tiempo me ha pasado, hermanos. No voy a llegar al versículo 12. Pero, hermanos, que el Señor nos ayuda. Pero
Espero que no sea entre nosotros los que, ¿cuál es la palabra? Desiertan de la fe, ¿cierto? Que tenemos seguro la salvación de nuestras almas. Porque hermanos, vienen la apostasía. Tiene que pasar porque el Señor no ha venido. El Señor todavía no ha venido. Pero Él va a venir. Padre, gracias te damos por tu palabra, por estas verdades. Y Padre, como la iglesia de Tesalónica, Padre, estamos esperando al Señor Jesucristo desde los cielos. Padre, queremos esperando, como dice David en Salmo 40, como leímos ayer. Pacientemente esperé en Jehová. Pero Padre, nosotros estamos esperando pacientemente en la venida del Señor, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te pedimos, Padre, dándote gracia en esta mañana, pidiendo por la reunión de la noche para que tú obres en la vida de las personas que van a venir, para que tú traigas, Padre, las personas que necesitan conocer a Cristo. Y Padre, llenarnos con este deseo de ver a más y más personas conociendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos, que el Señor les bendiga. Y nos vemos por la noche en la voluntad del Señor.